hablando de eso con algunas de las empresas y la pregunta que les hice fue, bueno, ¿y si los países no aceptan? Me dijeron, todo bien, no hay problema, pero ¿por qué no van a aceptar? Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer al panel que nos ha acompañado y nada, con esto dar por finalizada esta primera etapa. Ahora vamos a continuar de inmediato con la segunda mesa, que solamente son 2 expositores, y pasamos a escuchar a Diego Vera, de Colombia. Diego Vera es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y él, conjuntamente con otro gran académico colombiano, que es Eduardo Pastrana, han preparado el capítulo referido a Colombia. El título del capítulo se llama La presencia de China en Colombia y la región y sus efectos sobre la seguridad nacional. Así que sin más, por favor, vamos a escuchar a Diego Vera.
campos militar, económico y político, con implicaciones a la seguridad. En el campo militar no hay bases estadounidenses en Colombia, ni activos militares que amenacen intereses de China. Tampoco hay bases militares chinas en Colombia o en Venezuela, aunque nos queda la interrogante de qué está haciendo China con una base militar en Argentina, más allá de la supuesta observación aeroespacial. Cierro paréntesis. Las fuerzas militares colombianas han realizado ejercicios intensos con Estados Unidos y con otros países de la OTAN. Incluso hemos tenido recientemente el apoyo del Comando Sur en tareas de interdicción y simulacros para la defensa de la soberanía en fronteras con Venezuela. Pero estos ejercicios nada tienen que ver con China por el momento. Hemos visto también la insistencia del gobierno de Iván Duque para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero por ahora no tiene nada que ver con su origen oficial, que era contener potencias externas, sino que se está aplicando más bien a sanciones económicas al régimen venezolano. Es decir, poco o nada tiene que ver con Rusia o China oficialmente. Nuestra política actual de defensa y seguridad, formulada en 2019, reconoce explícitamente ya que la injerencia de potencias externas al hemisferio puede ser una amenaza. Sin embargo, nunca se alude específicamente a nadie, menos a China. También ese documento se refiere a las amenazas transnacionales como el narcotráfico o terrorismo cuando tienen apoyos o algún tipo de aceptación en el exterior, pero esas referencias aluden claramente a Venezuela, no tienen por ahora nada que ver con China. También Colombia identifica amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva y los problemas de uso del ciberespacio, como nos pasó ahorita, como amenazas, pero no identificamos específicamente a ninguna potencia responsable. Finalmente, pues Colombia también defiende el uso pacífico del espacio, reconociendo que la actual carrera espacial está generando presiones de militarización de las que Colombia se distancia, encabezadas precisamente por esta triada, Estados Unidos, China y Rusia. Recordemos que Colombia y Venezuela tienen una hipótesis histórica de conflicto, no solamente residente ideológico político, sino también limítrofe y militar. Y aquí es donde vemos alguna influencia de China, también de Rusia, en el desbalance militar que tenemos y que voy a explicar a continuación. Estos son los aprovisionamientos de China a Venezuela entre los años 2005 y 2017 y tienen algunos de ellos un componente estratégico. 24 aviones tipo K-8 de ataque y entrenamiento, 10 aviones de transporte militar tipo Y-12, 8 aviones tipo Y-8 de transporte, también 36 radares militares, varios vehículos blindados de transporte tipo BM-4 y armas de dotación por más de 600 millones de dólares. En el sector aéreo en particular, las ventas y transferencias de Rusia y China a Venezuela han contribuido a un desbalance militar desfavorable a Colombia. Ahí tienen las fotos pues, de las aeronaves principales que han transferido los chinos y el portal Global Firepower, que hace ranking de las potencias, demuestra cómo Colombia tiene algo menos del doble de aeronaves de combate que en este momento tienen los venezolanos, y es algo que preocupa a las fuerzas militares. Pero también es cierto que Colombia ha recibido donaciones militares de China por algo más de 30 millones de dólares, aunque en temas como equipos logísticos, sistemas de comunicación o de enlace y de desminado humanitario de China. Recibimos donaciones también de unas pocas aeronaves tipo Y-12 de transporte para nuestra aerolínea estatal civil, que es Satena, pero Colombia no compra armamento de China. China en realidad ha hecho ofertas, pero Colombia no les ha prestado mayor interés. En la parte del poder militar blando, es cierto que Colombia, como lo presentó mi colega Milter, ha tenido intercambios de capacitaciones. Hemos recibido personal militar chino en ejercicios como el uso de tirador de alta precisión, y China también ha recibido personal colombiano en distintos entrenamientos.
China sigue y seguirá siendo el oxígeno del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela y aprovechará, como lo ha hecho hasta ahora, cualquier oportunidad para hacer negocios en los sectores de petróleo y minería, infraestructura o incluso defensa. Pero eso no implica, por ahora, que su presencia allí sea una amenaza directa a la seguridad hemisférica, a la de Estados Unidos o a la de los colombianos. Y en lo que tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, su percepción parecería que China resulta más un obstáculo diplomático para inducir el cambio de régimen en Venezuela, pero no tanto una amenaza. Ahora bien, en el campo económico, el primer convenio que tenemos se remonta a 1981, un año después de que empezamos relaciones, y solo hasta 2008 se adicionó un acuerdo sobre inversiones. Colombia no ha logrado firmar hasta ahora un tratado de libre comercio con China, como si lo tiene Chile, Perú o Costa Rica en los años que ahí se señalan. Tampoco tenemos acuerdo de asociación estratégica o estratégica integral con ellos, como si los tienen Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela. China en Colombia no se identifica explícitamente como una amenaza económica, aunque el contrabando y los precios de algunas de sus manufacturas que están por debajo del mercado sí se identifican como amenazas a la industria nacional. En esto el Ejecutivo reciente ha sido ambivalente. Hemos visto que se encuentra entre una mayor aproximación comercial, por ejemplo desde la visita a Pekín en 2019, y la adopción de medidas antidumping, pero no tenemos una estrategia comercial clara. Y aunque reconoce este gobierno que hay un déficit comercial en aumento, con China no se percibe tampoco por ahora como una amenaza. Es interesante que en 2019 el Congreso colombiano intentó aumentar a 15% el impuesto a algunas importaciones de China, como los textiles, pero la Corte Constitucional lo tumbó, básicamente porque considera que eso es potestad exclusiva del Ejecutivo. Y estas controversias nos demuestran que hay una ausencia de una política comercial de Estado, incluyendo frente a China. Hay que reconocer que la guerra comercial entre Estados Unidos y China tuvo efectos variopintos. Colombia fue beneficiado en algunas partidas arancelarias de las que aprobó Donald Trump, pero también fuimos perjudicados en materia de importaciones, sobre todo insumos de producción. Colombia, a diferencia de otros países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, no somos un receptor de deuda importante de financiación de China, aunque el gobierno reciente ha reconocido interés en los recursos de algunas de las agencias de China que ahí ponemos en grilla. Y en particular, recientemente el Banco de Desarrollo de China aportó 418 millones de dólares para el proyecto de alianzas público-privadas de conexión infraestructural autopista Mar 2 en Colombia. Esa es la gráfica de la balanza comercial, donde queremos poner un poco de presente pues la alarma que representa el aumento de ese déficit con China, pero que por ahora no implica medidas agresivas de parte del gobierno colombiano para intentar ese déficit. China entonces eleva su influencia comercial e inversión en Colombia, pero todavía está muy lejos de Estados Unidos. En 2020 ocupó el puesto 16 entre 20 inversionistas, el primero fue Estados Unidos, y la diferencia es sustancial, ¿no? 64 millones de dólares para China en Colombia, mientras que Estados Unidos invierte más de 2.200. Es importante, frente a lo que ustedes señalan de la iniciativa de la Ruta de la Seda, que él sí expresó intereses en viaje a Pekín, pero ese interés no se ha materializado en ningún instrumento o borrador, como sí lo han hecho Panamá, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba y hasta Perú. Es importante reconocer que Colombia no compra todavía la narrativa estadounidense de que las empresas tecnológicas de China amenazan la seguridad cibernética, y el gobierno mismo se ha mostrado interesado en las redes 5G que ellas ofrecen. Finalmente,
finalmente, en el campo político, que es mucho más estrecho que los anteriores, el gobierno más activo fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Tuvo 15, firmó y formalizó 15 acuerdos distintos de cooperación de 26 que tenemos con China total. Álvaro Uribe en 8 años tuvo 5. Y hasta el momento la administración de Iván Duque ha logrado formalizar solo uno sobre repatriación de detenidos colombianos en China, a pesar de que en su momento se vendió la idea de que se iban a ampliar los aspectos de cooperación en muchas dimensiones. Y finalmente, si hablamos de encuentros de alto nivel, pues claramente fue Juan Manuel Santos el que más intercambios tuvo, ya fuera presidenciales o a través de Cancillería y embajadas, que el propio señor Iván Duque. Concluyendo entonces, para Colombia, el rol de China es más como el de un socio comercial emergente, secundario a Estados Unidos, un posible referente en el área tecnológica que podría apoyarnos en objetivos nacionales de desarrollo y seguridad. No vemos por ahora una agenda por parte de China que interfiera o vaya en contra de los valores democráticos del Estado. Tampoco encontramos desplazamiento evidente de la venta y transferencia de armamento o de cooperación en defensa que tenemos con Estados Unidos. Y aunque las ventas militares de China favorecen ese desbalance militar frente a Venezuela, lo cierto es que los chinos también nos han hecho ofertas, pero Colombia no ha estado interesada en el país. Y finalmente, vemos que sí hay aumento del interés político recíproco en materia de cooperación ambiental, agrícola, infraestructura, tecnológica, educativa, pero realmente con escasa formalización e implementación. Esas son nuestras conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Creo que ha sido bastante completa. Vamos ahora a la participación de Jaime Baeza, de la Universidad de Chile, quien va a exponer el tema Socios pero no aliados, teoría de roles en las relaciones entre China y Chile en el contexto global. Luego de eso vamos a pasar también a una instancia de preguntas. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a la Fundación Konrad Adenauer como a la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fabián, Sandra, Jimena, Robert, muchas gracias. Vamos a tratar de ser muy breves y muy precisos en esto. ¿Qué significa socios pero no aliados? Y además, ¿qué significa en definitiva utilizar teóricamente la teoría de roles que vuelve a tomar importancia en los últimos años dentro del análisis de las relaciones internacionales? Bueno, básicamente de lo que se trata es decir que China y Chile tienen dos niveles distintos de capacidad y poder, y que por lo tanto, si usamos la teoría de las relaciones internacionales, de roles, vamos a ver que la percepción de uno y otro son distintos, y aquí la materia de la autopercepción es fundamental. Para China, Chile es un país pequeño al final del mundo que tiene interés en materias primas determinadas e importancia por otros temas que vamos a tocar, como el tema antártico y otros. Y para Chile es el principal destino comercial, pero que política, diplomática y diría incluso culturalmente es muy lejano y no tiene una real relevancia. ¿En qué se traduce esto? Si tomamos la historia de las relaciones entre China y Chile. Chile fue el primer país en América Latina en reconocer a la República Popular China en 1970, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende. Y aquí viene lo interesante. Después del 11 de septiembre de 1973, la dictadura, el régimen militar de Augusto Pinochet, no solo mantiene las relaciones con la China comunista, sino que las profundiza. Y las profundiza sobre la base de un quid pro quo. ¿Y de qué se trata este quid pro quo? Nosotros nos apoyamos, y sobre todo apoyamos las transformaciones económicas de ambos regímenes,
particularmente desde finales de los años 70, principios de los años 80, pero por otro lado nos apoyamos en los organismos internacionales para que no nos toquen en materia de derechos humanos. A ver, si vamos a la próxima lámina, por favor. Y que en el fondo la situación que se empieza a generar, avancemos, esa página la explicamos después, no importa. Siguiente. Ahí. Operaba el quid pro quo en una serie de temas, particularmente de derechos humanos. Y esta relación, a partir de 1990, es tomada por los gobiernos democráticos y es profundizada aún más. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en que China se transforma en un socio económico, y vamos a ver algunas cifras en un par de minutos más. Se transforma en un aliado económico o estratégico económico, incluyendo un tratado de libre comercio entre las dos naciones, pero nunca son socios estratégicos. No participan de la misma arquitectura de seguridad en su mirada internacional. Y lo que hace la concertación, es decir, la alianza centro-izquierda que toma el poder a partir de 1990, es profundizar las relaciones con Estados Unidos, profundizar las relaciones con la Unión Europea, y hoy, y ahí es donde nos centramos en la actualidad, donde hay una decisión estratégica tanto del gobierno de la presidenta Bachelet como del gobierno del presidente Piñera, de tener una alianza estratégica con Australia. Siguiente, por favor. Gracias. En corto, ¿cuál es la hipótesis de trabajo con la que trabajamos? Que China tiene un impacto económico fundamental sobre Chile, fundamentalmente porque son los principales compradores de cobre chilenos. Y además porque China está participando de empresas relevantes en materia de energía, como es el caso State Grid. Tanto en distribución de energía eléctrica y presencia prácticamente en todos los ámbitos de la economía, sin ser por eso el principal país con inversión directa en Chile, ni mucho menos. Sigue siendo más alto Alemania, sigue siendo más alto Estados Unidos. Y que el soft power chino se manifestó muy relevantemente, al igual que lo han dicho algunos colegas, en el tema de la diplomacia de las vacunas o la negociación que en el marco de la pandemia realizó el gobierno de Chile desde el primer día de diversificar la oferta de vacunas, lo que hace que en Chile sobre el 90% tengan las 2 dosis y a más de la mitad, incluyendo el servidor, tenemos las 3 dosis de vacuna. Las 2 primeras en general la China y la tercera Pfizer, y que además significa un acuerdo con la Universidad Católica de Chile, en virtud del cual se va a instalar un centro de vacunas en el norte del país que va a generar una distribución de vacunas chinas. Sin perjuicio de lo anterior, y de lo importante que es la diplomacia de las vacunas, ni en el contexto de la pandemia, ni previo al contexto de la pandemia, ha habido ningún acercamiento real de importancia en materia de política exterior, y podemos decir que en defensa es nulo. Nulo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde queda Chile en este panorama? ¿Y qué es lo que ocurre? Y lo vamos a ir bajando hacia la defensa. Chile tomó la decisión de ser un articulador como potencia secundaria. Está toda la literatura de potencia secundaria, donde tenemos autores como Wener, Nolte, etcétera, 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 donde se señala que Chile va a ser un puente. Y ese puente se reflejó a partir del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la entrada muy temprana de Chile a la PEC y recalcando tal vez una vocación histórica que tiene Chile desde los albores de la independencia. Portales decía, y O'Higgins decía, el futuro es el Pacífico. Pero siempre desde un rol de independencia activa dentro de Sudamérica,
donde la idea de geometrías variables, fronteras virtuales y la participación simultánea en varias estructuras y en varias arquitecturas, no solo de seguridad, sino de relaciones internacionales, le permitía a Chile tomar una postura de acercamiento a China en lo económico, pero mantener un acercamiento tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea en materia política. Y vamos a ver un ejemplo donde eso se manifiesta en los últimos meses, incluso después de escribir el libro. Y que además existe una voluntad de la autoridad civil y de la autoridad militar de acercarse lo más posible a la OTAN. Desde siempre, porque además se ha acrecentado en los últimos 5 o 6 años. La siguiente, por favor. Es decir, la pregunta que está detrás es ¿qué importancia tenemos los países pequeños, como Chile, frente a un gigante como China? Y si tenemos alguna capacidad de negociación o articulación internacional frente a estas materias. Y la literatura en materia de potencias secundarias señala que muchas veces con un buen trabajo internacional, una buena presencia internacional, el delta entre el tamaño poblacional y territorial vis a vis el estratégico se puede acrecentar en la medida que haya un interés de participar tanto en la estructura multilateral como participar también de las instancias como operaciones de paz y otras en que Chile ha participado activamente. Es decir, los países pequeños también agregan preferencias y no son meros freeriders del sistema internacional. Y por lo tanto, Chile puede decir algo y de ese decir algo puede generar incentivos para que las grandes potencias no solo interactúen, sino generen los resultados que a ese país pequeño, en este caso Chile, le resulten atractivos. La siguiente, por favor. La pregunta además es si esto es posible porque Chile fue un buen estudiante en la región durante muchos años. Para autores como Leslie Beren en la Universidad de Bath dice que sí, pero también de que Chile fue capaz de diversificar su set de relaciones económicas, políticas y diplomáticas, y que además era importante, a pesar de la cercanía con los Estados Unidos, mantener cierto grado de independencia, y esa independencia se refleja fundamentalmente a partir de la guerra de Irak, donde Chile, como parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le dice que no a los Estados Unidos en el momento que estaba negociando un tratado de libre comercio que finalmente se firma igual el 2004, aunque se baja el nivel de la relación a solo cancilleres. La próxima, por favor. En resumen, ¿qué significa teoría de roles? Y es básicamente recuperar la tradición en relaciones internacionales que viene en la literatura de los últimos 40, 50 años, y particularmente Kalevi-Holsti, que es el que más lo ha trabajado dentro de la literatura del constructivismo soft. Significa que los países se asumen no solo una percepción, sino en una mirada de cómo ellos se plantean su actividad frente al resto del mundo. Y hay una decisión estratégica de Chile que no importa quién gobierne, y que recoge muy bien el profesor de la Universidad de Cambridge, Carsten Schulz, y un exalumno mío, Roja, que sostiene básicamente que Chile ha tomado la decisión de ser un puente transpacífico. Y que en ese puente transpacífico está China, pero no está solo China. Y por lo tanto, en esa diversificación, más bien hablar de Asia-Pacífico que hablar de China, donde elementos como por ejemplo el Quad, ¿no?, que se ha vuelto a reunir ahora a propósito de las tensiones con Taiwán y otros, y también por la tensión por el cambio de la procedencia de los submarinos australianos, ¿no?, que es la reunión con los norteamericanos, con los japoneses, los australianos, etcétera, ¿cierto? El cuadrilátero se ha vuelto a reunir. Bueno, Chile tiene un gran interés en ese cuadrilátero, independiente de quién gobierne. Y por lo tanto, lo que ocurrió finalmente es que siempre Estados Unidos apoyó a Chile, Canadá en alguna medida, pero nuestro gran socio de día, Australia, al principio era bastante reticente. Por lo tanto, la relación ha sido win-win con Estados Unidos en esa materia y se ha mantenido a lo largo del tiempo. La siguiente, para ir ya terminando y no aburrirlos. Básicamente, y aquí está lo que yo les decía al principio de la presentación, lo que ha ocurrido es una arquitectura de geometrías variables que Chile ha ido, y tenemos un trabajo ahí con John Griffith del 2019, donde hemos reflejado
que podemos participar de varias arquitecturas multilaterales donde nuestro rol y nuestro rol set, que nos lleva incluso a una identidad, es una identidad múltiple. Y una de esas identidades múltiples como rol es el rol transpacífico. Y ahí, en ese rol transpacífico, el partner es Australia. ¿Y por qué es el partner de Australia? Porque se perciben las mismas amenazas en el Pacífico Sur. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la compra de 2 fragatas que Chile hace a Australia y que actualmente están en un proceso de entrenamiento con la Fuerza de Tareas Australiana en Chile. Es decir, aquí hay una decisión política de Chile de aliarse con Australia frente a lo que se puede percibir como las amenazas del Pacífico, y donde creemos que finalmente países como Perú van a terminar trabajando en conjunto con Chile. La siguiente, por favor. ¿Cómo nos llevamos con China? Las cifras son evidentes en lo económico, ¿no? Basta con que vean la lámina y van a ver que el intercambio comercial con China este mismo año, lo que va de este año, ha crecido de manera exorbitante, por decirlo de alguna manera, pero que no hay que olvidar que el 77% de las exportaciones chilenas a China son un solo producto, cobre. Y que dependiendo de cuánto se ralentice la economía china, que ha tenido sus vaivenes en el último tiempo, esa cifra eventualmente podría bajar, pero hoy día es un problema económico. La siguiente, por favor. ¿Qué piensa Estados Unidos? La verdad, nada. Le da igual. Y le da exactamente igual la relación que podamos tener nosotros con los chinos. Y que, si bien las relaciones han tenido altos y bajos, diríamos desde que Chile fue capaz de pararse frente al conflicto en Irak, la relación con los Estados Unidos ha sido solo mejorar, mejorar, mejorar. Y hoy día son claramente Chile y Estados Unidos los estratégicos. Y aquí viene el ejemplo. Hace algunas semanas se licitó la producción de los pasaportes y cédulas de identidad chilenas. ¿Y qué pasó? Se le adjudicó a un consorcio chino con capitales alemanes, pero fundamentalmente un consorcio chino. El Departamento de Estado envió una misión a Santiago y les dijo, muchachos, tenemos un problema. Sus datos van a quedar en manos de los chinos y por lo tanto el visa waiver is not waived anymore. Así que ustedes van para atrás. ¿Qué hizo el gobierno chileno? A las pocas horas declaró desierta la licitación y terminó adjudicando a un consorcio francés, que es el que actualmente tiene la elaboración de pasaporte, dijo, no se preocupen, aquí es más importante mantener el visa waiver que caerle bien a los chinos. Entonces, es el ejemplo más claro que les puedo dar de socios, pero no aliados. Es decir, nos vendemos, nos tratamos bien, ponemos Instituto Confucio en Santiago, unos van, otros vienen, pero nada más. Siguiente, por favor. Y en resumen, los acercamientos con China en materia de defensa son de muy baja intensidad, con excepciones de una visita de Pinochet a finales de los 90, un par de comandantes en jefe, memorandos de entendimiento que nunca terminan por ratificarse, un par de visitas de industria de defensa para comprarse 2 municiones que no le importa a nadie. Y es más aún, siguiente por favor, si nosotros miramos el resumen, y lo tenemos en el libro, el resumen de las interacciones de defensa con China son bastante pobres, son de bajo nivel. Perdónenme, yo sé que cuando uno cuenta anécdotas inmediatamente se invalida como académico, pero decirles que, por ejemplo, el 2016, para el foro de Xiangshan, no tenían a quién mandar. Dijeron, ¿habrá un esclavo por ahí para mandar a la delegación? Y justo encontraron un subdirector de la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, y lo mandaron. Y ese esclavo soy yo. O sea, así de bajo, así de ordinario, era de poca monta a la delegación que me terminaron mandando a mí. Yo estaba ahí frente a los chinos, bonito, conocí Beijing, todo. Me trataron fantástico, encantadores, pero valorándome como ser humano, I'm nobody. O sea, no soy un muerto de hambre, pero cercano a. O sea, así de baja la intensidad de las relaciones con los chinos. Conclusiones. La siguiente, por favor.
nosotros estamos en la periferia. Y que con otros países de Sudamérica ha sido relevante, pero francamente con nosotros poco y nada. Las relaciones diplomáticas con los chinos es la más antigua de América Latina. Fuimos los primeros en reconocerlo y no importa si hay un régimen militar de derecha o un gobierno de izquierda, las relaciones se han mantenido y se mantendrán súper buenas. Pero hasta ahí llega. En suma, la penetración de China en Chile es un asunto meramente económico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Creo que ha sido también particularmente claro en la relación de Chile con China. Y vamos a pasar finalmente a la estación de preguntas. Habían quedado, en realidad, 3 preguntas que se habían formulado en redes y que no las quiero perder porque la verdad que son preguntas, creo yo, bastante interesantes. Diego está con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Bien, hay una pregunta para Diego y 2 para Jaime. Bien, empiezo por las de Diego, voy a formular primero las preguntas y pueden ir pensando en la respuesta para luego formularlas. A Diego le preguntan lo siguiente: las tensiones y la confrontación entre Estados Unidos y China cada vez son más recurrentes y abarcan más áreas y más temas. ¿No cree que en algún momento a nuestros países les será imposible mantenerse al margen y les llegará la hora de definirse? ¿Cómo hacerlo? Dice la pregunta. Pregunta complicada, ¿no? No sé si ha quedado clara, Diego. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a las 2 preguntas de Jaime. La primera, más allá, digamos, de la relación China-Chile, ¿cuál sería su consejo como experto respecto de que las Fuerzas Armadas desarrollen una cooperación amplia de carácter militar con China? En todo caso, ¿hasta qué nivel debería desarrollarse esta cooperación, ¿no? ¿Y qué riesgos implicaría? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué opinión tienen ustedes? Por favor, si pueden apagar eso. Y la segunda es, ¿qué opinión tienen ustedes de la estrategia que viene promoviendo Estados Unidos del Indo-Pacífico para contener a China? Como países ribereños de ese océano, ¿tenemos algo que decir? ¿Ok? Bueno, empezamos con Diego. Diego, por favor, tu respuesta. Gracias. Depende de cómo evolucione la conducta de penetración de China en este hemisferio, porque no necesariamente los conflictos regionales o marcadamente globales que tienen estas 2 potencias atallen directamente a las potencias secundarias. De hecho, Colombia, con la excepción de la guerra de Corea del Norte, ha tratado de mantenerse más bien al margen de las grandes confrontaciones, y más en un mundo multipolar, donde pues necesitamos múltiples aliados, múltiples amigos, múltiples ventanas de oportunidad. Si será imposible mantenerse al margen, yo creo que eso también depende de nuestros tomadores de decisión, y donde me parece que hasta el momento precisamente no se quiere caer, al menos del lado colombiano, ¿no?, en ese falso dilema. En el capítulo que nos correspondió con mi coautor tratamos de plantear un poco eso. Lo peor que podría pasar sería jugar a uno solo de los bandos, ¿cierto? Es decir, con Estados Unidos comprometernos de manera tan profunda que nos implique cambiar nuestra historia de resolución pacífica de controversias, nuestra historia, principios como la no intervención, la libertad de decisión de los pueblos. No creo que esto cambie rápidamente para Colombia, digamos, el cumplimiento de
prudente que tenemos frente a China. Si llegase a cambiar, pues evidentemente sería un error. Pero también nos parece que no ver a China con buenos ojos, a pesar de la prudencia, es un error estratégico porque ofrece importantes alternativas, además bajo costo, en teoría menos condicionamientos político-ideológicos frente a estas posibilidades de financiación, etcétera, si se sabe manejar. Es decir, nos parece que hay un falso dilema que se está proponiendo en el mundo político y académico, es con Estados Unidos, pues con China. Nos parece que precisamente no podemos caer allí y por eso Chile más o menos está en una pelea, un paradigma, un punto de referencia. Creo que deberíamos jugarle de manera amistosa pero inteligente en las áreas que compartimos más de mayor interés con ambos. Mantenernos al margen de sus conflictos bilaterales hasta donde sea posible, pero pues evidentemente no negamos que hay una situación estructural de las potencias secundarias que ya mencioné, y es la dependencia tecnológica. De hecho, ya estamos viviendo parte de esos efectos. Cuando Estados Unidos veta en sus dispositivos móviles, por ejemplo, plataformas de China, ¿sí? Ciertos sistemas operativos, aplicaciones como TikTok, etcétera, pues obviamente eso tiene una repercusión directa sobre el consumidor colombiano y latinoamericano de dispositivos chinos como Huawei. O sea, esa guerra comercial, si se va a intensificar, no solamente el conflicto político, por supuesto va a tener efectos inevitables y donde va a ser muy difícil para nosotros reaccionar, pero insisto, Colombia y otras potencias secundarias lo mejor que pueden hacer es evitar ese falso dilema y tratar de mantener puertas abiertas y puentes con ambas potencias, pero discriminando niveles y tipos de interés para evitar que uno se interprete como estar a favor de su digamos, presión hegemónica o algo parecido. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues ya lo mencioné, una manera es utilizar una política exterior abierta, pragmática, no tan ideologizada, comprometida, claro que sí, con valores democráticos, pero también que la apuesta al multilateralismo con sistemas y regímenes diferentes. Y por otro lado, que lo mencionó mi colega, para cerrar esta intervención, mi colega Liliano, si nosotros apostásemos por mecanismos de integración donde se incluyen los temas de seguridad y defensa para tener una visión común de lo que nos interesa operar, intercambiar, transferir, desarrollar, eso nos podría hacer un poco más fuertes, un poco más autónomos frente a estos vaivenes de las potencias. Entonces, pues es una invitación adicional a fortalecer los procesos de integración, precisamente para reducir nuestra vulnerabilidad, porque pues somos como pequeñas hormigas, si me permiten la metáfora, ratones en medio de las peleas de dos grandes elefantes, y claramente no nos conviene meternos en medio. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Jaime. Bueno, antes se decía telegráficamente, ahora para ser muy breve voy a hacer un hilo de Twitter. 3 o 4, 140 caracteres y cerramos. La pregunta es normativa. Y por lo tanto, junto con valorar a mi colega, amiga y hermana María Cristina Escudero, con quien escribimos el capítulo, cuando se hace una pregunta normativa, uno tiene que asumirla de manera personal. Y la primera respuesta es que con China hay que tener las mejores relaciones posibles. Pero cuando se trata de cooperación militar y cooperación en materia de Fuerzas Armadas, yo creo que hay ciertos principios inspiradores. Y no estamos en un ambiente neutro, esta es la Conrad Adenauer, donde la democracia, donde el respeto a los derechos humanos, donde un sentido de la vida incluso, nos obliga a cooperar entre democracias. Perfectas no, pero entre democracias. ¿Y por qué? Porque cuando se plantea el tema de la cooperación militar,
Hay elementos que son muy delicados, en términos del tipo de material bélico, del tipo de entrenamiento que viene en conjunto con ese material bélico, y cuáles son los límites que nos ponemos. Y ahí yo creo que la apuesta de Chile es seguir con el mundo occidental. El ejército fundamentalmente, el sistema de tanques alemán, el armado y de Australia para mantener el Reino Unido, con Fuerza Aérea con los norteamericanos, y bueno, y que la cooperación siga siendo entre países que tienen estándares mínimos, lo que no significa no tener relaciones con China. Con respecto a la segunda pregunta de Estados Unidos, el Indo-Pacífico y el tema del control. Y esto no es mío, así que copyrights al profesor Cocker de la London School of Economics, algo lo comentábamos en la sesión de la mañana. El próximo conflicto grande que viene en Asia Occidente está en los márgenes. Y si no lo va a ver por la tele, como dicen los argentinos cuando cantan en el fútbol, va a estar cerca de mirarlo por la tele. Porque el problema es el control del continente asiático y después de eso, ¿cierto?, el control por las rutas del comercio, el Pacífico, etcétera, donde el problema es entre India y China, y ya tuvimos algunos conatos, ¿cierto?, el año pasado en la frontera entre ambos países con oficiales fallecidos. Donde el que haya una suerte de guerra fría creo que no es tal, y además no se va a calentar esa guerra fría que de por sí no existe entre Estados Unidos y China, sino que tiene que ver con cuestiones de mucho más largo aliento. Estados Unidos va a tener poco que decir ahí. Entonces también tiene que ver como Occidente, y como le escuché a alguien, we're in the fringes of the West, but we're still in the West. Estamos en los límites de Occidente, pero estamos en esos límites hacia adentro de Occidente, no hacia afuera. Vamos a tener que replantearnos nuestras propias preguntas mientras esto ocurre, y cuáles son los límites que esto va a generar. Por lo tanto, yo no creo que la discusión sea qué hace o qué no hace Estados Unidos frente al Indo-Pacífico, sino qué hacemos nosotros en el Pacífico Sur. Y ahí, en el capítulo del libro, está contenido, por ejemplo, propuestas de un ex primer ministro de Australia, Kevin Rudd, cuando hablaba de la necesidad de una Pax Pacífica. Bueno, yo diría, ya que estamos en una pregunta normativa, iría incluso un paso más allá. Cuando vamos a generar, así como está NATO, vamos a generar un spot, que cabe muy bien como lugar, ¿no? A spot. Un South Pacific Organization Treaty, que es un spot, un lugar, donde Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, ya hay reuniones de ministros de defensa del Pacífico Sur, donde lo reflejemos, porque una de las cosas que decíamos en las láminas, nosotros tenemos algo muy importante que proteger, y a corto plazo, cuando se revise el Tratado de Washington en el 2048 sobre la Antártica. Tenemos una preocupación sobre lo que ocurre con los recursos naturales en el Pacífico Sur. Y como les comentaba hoy día en la mañana, el 2023 van a ser 10 años desde que resolvimos nuestro último tema pendiente con Perú. Y el gran cambio es que probablemente en el futuro es nosotros que nos vimos como enemigos y como adversarios hace un siglo y medio, ahora vamos a ser los socios principales en uno del otro. Porque nuestros desafíos están en el Pacífico Sur. Y como decía casi de manera cursi, tal vez vuelve el abrazo de O'Higgins y San Martín en Lima para la libertad del Perú, pero ahora también para la libertad y el funcionamiento del Pacífico Sur como países hermanos que somos. Eso. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Jaime. Bueno, con esto yo quiero ir cerrando el evento de hoy. Por supuesto, agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, que siempre hace posible el funcionamiento de esta red de política de seguridad entre el Perú y sus vecinos. Agradecerles a cada uno de los miembros de esta red su participación activa, no solamente en la elaboración de cada uno de los capítulos del libro que está en manos de cada uno de ustedes, sino también en los seminarios públicos y en los talleres internos de trabajo que nosotros tenemos y donde precisamente planificamos cada año para poderles ofrecer análisis de actualidad, análisis de los temas más relevantes en materia de seguridad en la región. Quiero también, por supuesto, agradecer la participación de las personas que lo han hecho virtualmente, de las preguntas que han formulado, que creo que han sido de especial calidad. Y finalmente invitarlos a un cóctel, ¿no? Que va, creo que afuera les van a ir indicando cómo llegar
¿ok? Y nada, donde nosotros podamos compartir un momento juntos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.